Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 1 de mayo del año 2024. Llegamos ya al quinto mes del año. A todo gas, como dirían en el sur, va el año, ¿no? A full chola, se diría generacionalmente para algunos caraqueños, ¿no? Saludos a Juan Manuel, por cierto. A las 9 en punto de la mañana de este 1 de mayo, usted está en este momento sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de Alfredo Eduardo González Pedrique. Mes de las Madres de las Flores como Floralicia y María Alicia. Y el mes de los toros fuertes pero nobles de corazón. Es taurino el amigo Alfredo Eduardo, porque sí, en mayo es la feria de San Isidro allá en Madrid. Feliz Día del Trabajador, nos dice él. Manuel Urdaneta nos saluda, Norberto Castillo desde Orlando. Ángela Francis desde Madrid, me dice que es la hermana de Elizabeth Centeno. Ah, qué bueno. Saludos, Ángela. Y le manda cariños a Barbarita. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Xavier Miguel en Barcelona, España. Henry Moreno Hernández en Atlanta, celebrando el Día del Trabajador. Daniel Laorden en Caracas. María Morales, feliz Día del Trabajador. Nelsa Vivas, saludos. Gustavo Ramos en Tulsa, Oklahoma. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan amable y tan consecuente desde Caracas. Guillermo Trián en Humble, Texas. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. El amigo Juan Acuña con su camión nos saluda hoy desde Carolina del Sur. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Jesús Aguilar en Arequipa, Perú. Jenny Pérez en San Cristóbal, estado Táchira. Dan Bento en Winter Garden. Hugo Boscán en Valencia, España. Daina Parra en Montreal. Saed Abón en Orlando. Mimoni Ani en Bogotá. Guillermo Lozada en Johns Creek. Nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas. Magali Hernández. Josefina del Rosario Zurita en Guasipati, estado Bolívar. Nelson Valerio en Cumaná. Carmen María Figuera Rosales nos alaba alma mía al Señor. Amén. Ansus López desde los Andes venezolanos. Gracias pues por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos aquellos trabajadores que en cualquier parte del mundo nos están escuchando, sobre todo si son venezolanos como yo, que sé que en muchas ocasiones les ha tocado trabajar en aquello en lo que no se graduaron, en lo que no trabajaban, si son inmigrantes, pero como siempre nos ha enseñado, por lo menos en mi familia, que todo el trabajo, cualquier trabajo es digno y dignifica el hecho de trabajar para poder levantar tu familia y salir adelante. Así que todos ustedes un grande abrazo y por supuesto mi orgullo de ser venezolana como ustedes. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y igualmente feliz Día del Trabajador. Acompañando a Floralicia en la producción informativa en la ciudad de Madrid está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles y feliz Día del Trabajador para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San José Obrero, Día de los Trabajadores. San Jeremías, San Amador de Auxerre, San Andéolo, San Arigio de Gap. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que hoy
A las 7:27 tuvimos el cuarto menguante con la luna en Acuario. El cuarto menguante es el cierre del ciclo lunar. Tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar, reflexionar los planes futuros. Y eso toca con la luna en Acuario, que es la luna de la innovación, la luna de las novedades, la luna de las sorpresas, la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la tecnología, la computación, la cibernética, la electrónica, y también es la luna de los amigos, es la luna para hacer nuevas amistades. Cuarto menguante con la luna en Acuario, Sol en Tauro, este miércoles 1 de mayo del año 2024. ¿Por qué se celebra hoy el Día del Trabajo? Hace poco más de 100 años, las fábricas eran centros de trabajo en los cuales trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños con jornadas de más de 12 horas diarias. Esta extenuante jornada laboral no daba opción a las personas de recuperarse, descansar ni disfrutar de tiempo de ocio. Mucho tuvieron que luchar los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de 8 horas, incluso a costa de sus propias vidas. No se dice acá, pero todo vino con los sucesos de Chicago. Y curiosamente, el Día del Trabajador se celebra en todo el mundo, el 1 de mayo, menos en Estados Unidos y Canadá. Es también el Día Mundial del Amor. Ajá. Se pretende animar a las personas de todo el planeta a expresar amor de la manera que conocen, cambiando así la forma en que las personas ven el mundo y generar un efecto positivo en ellas. Muy bien, es el Día Internacional de la Anemia de Fanconi. Este es un trastorno hematológico hereditario y poco frecuente, caracterizado por una insuficiencia de la médula ósea, ocasionando una disminución en la producción de todos los tipos de células sanguíneas. Es el Día Mundial de la Enfermedad de Lyme, o Lyme. La enfermedad de Lyme o borreliosis es una patología de origen bacteriano que es transmitida por la picadura de una garrapata infectada. Esta enfermedad puede ser contraída en zonas densamente boscosas con abundante vegetación o cubiertas con hierbas que sirven de hábitat a las garrapatas. En Argentina es el Día de la Constitución Nacional. Felicitaciones a los argentinos. El programa que tenemos preparado para el día de hoy, 1 de mayo, lo vamos a iniciar en Los Ángeles con el analista político Hernán Molina, con quien hablaremos de la reanudación del juicio a Donald Trump allá en Nueva York. En Caracas vamos a conversar con Oscar Murillo de Provea. Esta ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos presentó su informe anual 2023. El informe es escabroso con relación a todas las violaciones de derechos humanos que ha llevado adelante la dictadura de Nicolás Maduro. De Caracas iremos a Buenos Aires para conversar con el periodista Nacho Montes de Oca. La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Es la polémica Ley Ómnibus. Luego vendremos aquí a Miami para conversar con Debbie Mucarsel-Powell. Ella es candidata al Senado por Florida. Comienza la prohibición de salud reproductiva en la Florida. Esta prohibición estatal del aborto de 6 semanas, denominada Ley de Protección de los Latidos del Corazón, entra en vigencia hoy. Con ella hablaremos de esto, de qué manera impacta a las mujeres de este estado. Y luego iremos a Ciudad de Panamá para conversar con el periodista Daniel Lopera, director de Foco Panamá. Las elecciones que tendrán el lugar el próximo domingo 5 en Panamá. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué se espera de esas elecciones en Panamá? Y cerraremos aquí en Hollywood, Florida, con el Emilio Lovera, aunque cuando uno entrevista a Emilio Lovera uno no sabe en realidad quién está entrevistando, porque puede aparecer el Junior, puede aparecer a cualquiera de sus múltiples personajes, porque van a presentar el 11 de mayo en el Eurobuilding aquí en Miami, Laureamor y Idilio, íntimo y exclusivo. Análisis exhaustivo de las etapas del amor, el flechazo, el noviazgo, el matrimonio, el desencanto, el divorcio y la reincidencia. Y ya que es el Día del Amor, pues el foro de hoy, mire usted, yo me sorprendí cuando me lo dijeron. Esto es una idea de Floralicia. Matrimonio a los 70 años de edad, ¿por qué no?
Caray. Así es, más de uno decide reincidir a esa edad de la vida. Esto lo vamos a abordar con Andreina Atencio, coach de coaches en Miami, y en Maracay, Luis Arena, psicóloga y terapeuta de pareja y familia. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 1 de mayo. Cuando reparamos en las efemérides de este día, tenemos que el 1 de mayo de 1707, la ley de unión unió a Inglaterra, Gales con Escocia, y así se formó el Reino Unido de la Gran Bretaña. El 1 de abril de 1709, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe abrió por primera vez sus puertas en Ciudad de México, en el lugar de 2 apariciones de la Virgen, allí en el monte del Tepeyac. Ahora es una basílica y es la iglesia más sagrada de México. Por dentro está toda llena de andamios hoy por hoy. En 1790 se hizo el primer censo en los Estados Unidos. En 1834, el Imperio Británico abolió la esclavitud. Aquí está, 1 de mayo de 1886. Más de 80,000 trabajadores en Chicago inician una huelga solicitando una jornada laboral de 8 horas. 3 días más tarde, el 4 de mayo, las protestas llegaron a su máxima expresión en la revuelta de Haymarket. Desde entonces, se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en casi todo el mundo, con las notorias excepciones de Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day el primer lunes de septiembre. En el mundo del béisbol, el 1 de mayo de 1891, Cy Young ganó el primer juego en el League Park de Cleveland. Cleveland Spiders 12 carreras, Cincinnati Redlegs 3. Siguiendo en el béisbol, el 1 de mayo de 1920, Baby Ruth botó su primer jonrón con los Yankees de Nueva York, que se impusieron con victoria de 6-0 sobre su antiguo equipo, los Medias Rojas de Boston. El 1 de mayo de 1931, el presidente Herbert Hoover inauguró el Empire State Building en Manhattan, el edificio más alto del mundo en ese momento. El 1 de mayo de 1940 se suspenden los Juegos Olímpicos de Verano por la Guerra Mundial. 1 de mayo de 1941 se estrena Citizen Kane de Orson Welles, dirigida por el propio Orson Welles con la actuación de él, Joseph Cotten y Dorothy Corninger. 1942, el episcopado venezolano declara a la Virgen de Coromoto como la santa patrona de Venezuela. 1 de mayo de 1945, un locutor alemán anuncia oficialmente que Adolf Hitler ha caído en su puesto de comando en la Cancillería del Reich, peleando hasta su último aliento contra el bolchevismo y por una Alemania nacional socialista. Eso fue lo que dijo el locutor, no dijo que se había suicidado junto a su recién desposada Eva Braun. Y ese mismo día se suicidan Joseph Goebbels y su esposa Magda, después de ellos haber asesinado a sus 6 hijos. Heinrich de 4, Hedwig de 6, Holding de 8, Helmut de 9, Hildegard de 11 y Helga de 12, porque no podían aceptar que sus hijos fueran a crecer en un mundo que no fuera nazi. Regresando al mundo del béisbol, el 1 de mayo de 1951, Mickey Mantle bota el primer jonrón de su carrera en la victoria 8-3 de los Yankees sobre los Medias Blancas de Chicago. Y en ese mismo juego debutó el cubano Orestes Mini Miñoso con los Medias Blancas y debutó con jonrón. Curioso, ¿no?, que el primer jonrón de Baby Ruth con los Yankees fuera el 1 de mayo, igual que el primer jonrón de Mickey Mantle en toda su carrera. Claro, con unos cuantos años de diferencia. 1 de mayo de 1952, Eva Perón pronuncia su último mensaje al pueblo en la Plaza de Mayo. Fallecerá de cáncer el 26 de julio de ese mismo año, 1952. 1 de mayo de 1960, estamos en plena Guerra Fría. Se produce el incidente del U-2, en el que los soviéticos derriban un avión espía estadounidense, lo que causa una crisis diplomática de envergadura en el contexto de aquella Guerra Fría. El U-2 era un avión que volaba altísimo, no se podía detectar por el radar. El piloto llevaba una pastilla de cianuro por si había algún inconveniente para volar el avión. No quiso tragarse la pastilla de cianuro y decidió bajar. Y los radares rusos entraron en estupor cuando vieron que desde arriba venía un objeto no identificado.
no desde los lados. 1 de mayo de 1961, Fidel Castro proclama el carácter socialista comunista de la Revolución Cubana. 1 de mayo de 1987, Juan Pablo II beatifica a Edith Stein. Edith Stein era una monja carmelita judía, de ascendencia judía, que fue gaseada en el campo de concentración nazi de Auschwitz. Regresando al béisbol, el 1 de mayo de 1991, Nolan Ryan, jugando para los Rangers, lanzó su séptimo y último no-hit no-run ante los Azulejos de Toronto. Siguiendo en los deportes, el 1 de mayo de 1994 falleció Ayrton Senna da Silva, el gran piloto brasileño, y en el 2005 Lionel Messi marcó su primer gol como profesional en el Fútbol Club de Barcelona. 1 de mayo de 1786 se estrena Le nozze di Figaro, las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la dirección del propio Mozart. Por supuesto, esa no es la dirección, la interpretación bajo la dirección de Mozart. Esta es la Filarmónica de Viena, bajo la dirección del maestro Claudio Abbado. Hoy está cumpliendo 79 años Rita Coolidge. Tu amor me lleva cada vez más alto y más alto. Y el mismo día, pero en Puerto Rico, nació Roberto Romero. Si yo le digo Roberto Romero, usted no lo va a reconocer, pero si le digo Tito Allen, debutando en 1974, con la orquesta de Rey Barreto y el hijo de Obatala. El editorial con César Miguel Rondón. Donald Trump dio unas declaraciones recientemente a la revista Time. Voy a leer sin agregar absolutamente ningún comentario, ni una coma, la reseña que se publica de esa entrevista. Dice así: el presumible candidato presidencial republicano Donald Trump no descarta la posibilidad de que se registren actos violentos si es que no gana en las elecciones generales de noviembre próximo, en las que se enfrentará al actual mandatario, el demócrata Joe Biden. Comillas. Siempre depende de la imparcialidad de las elecciones, dijo Trump a la revista Time. En su portada publican: si no ganamos, ya sabes, depende. Cita textual. El virtual candidato republicano señaló que considera un perdón presidencial para todos los condenados por el asalto al Capitolio. Respecto al aborto, Trump se mostró a favor de que sean los estados los que decidan si es que deben vigilar los casos de mujeres acusadas de haberse sometido a un aborto y si éstas deben ser sujetas de condenas. En materia migratoria, Donald Trump se mantuvo en la idea del uso de fuerza militar para combatir la inmigración en situación irregular. Y, en concreto, se refirió a la posibilidad de usar la Guardia Nacional en caso de que resulte electo para un segundo mandato. A la pregunta de si estaba dispuesto a ignorar leyes federales que prohíben el uso de la fuerza militar contra civiles, Donald Trump dijo que los indocumentados, cito, no son civiles, son personas que no están legalmente en nuestro país. Fin de la cita. No comments. 9:20, una pequeña pausa. Al regreso, las noticias más importantes de este 1 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:22 de la mañana vamos con las noticias más importantes para este 1 de mayo. Comenzamos en Brasil, que enfrenta la peor epidemia de dengue en su historia. Registra en lo que va de año un récord de 2.073 muertes por la enfermedad, sin contar los 2.291 óbitos sospechosos aún en investigación.
según informó ayer el Ministerio de Salud. El número de fallecimientos casi duplica los 1.094 descensos registrados en todo el año 2023, que hasta ahora era el año con más muertes según los datos del boletín epidemiológico divulgado en el día de ayer por la entidad. En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció que 2 inspecciones hechas en sendas bases militares del país encontraron que faltan más de 1 millón de proyectiles y municiones, incluidos misiles, y aseguró que esos materiales pueden estar en manos de redes internacionales de tráfico de armas o de grupos armados ilegales. Comillas. La única manera de explicar este tipo de faltantes es que han existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano. Fin de la cita de Gustavo Petro en una declaración en la Casa de Nariño. En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda a la Constitución que permitiría reformas expeditas a la Carta Magna en la legislatura, que tomará posesión hoy, 1 de mayo, y que mantiene la amplia mayoría del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. La redacción original del inciso segundo del artículo 248 establecía que la única forma de modificar la Constitución era mediante la aprobación en una legislatura con mayoría simple y su ratificación con el voto de los 2/3 de los legisladores. La enmienda aprobada agrega que este proceso se podrá realizar en una misma legislatura con 3/4 partes de los diputados electos, lo que puede abrir la puerta a reformas expeditas a partir de hoy. El presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para proteger y mejorar la resistencia de las infraestructuras críticas del país en sectores como el de la energía y los servicios financieros, frente a peligros actuales y futuros, entre los que funcionarios públicos destacan las ciberamenazas chinas. De esta forma, Biden firmó un memorándum de seguridad nacional que sustituye la legislación actual sobre política de infraestructura, vigente desde 2013, cuando se publicó durante el mandato del expresidente Barack Obama. La Corte Suprema de Justicia de Panamá comenzó ayer a analizar la legalidad de la candidatura presidencial del opositor derechista José Raúl Mulino, sustituto del asilado expresidente Ricardo Martinelli y favorito para ganar las elecciones del próximo domingo. El órgano judicial informó en un comunicado que los magistrados acordaron mantenerse en sesión permanente hasta llegar a una decisión sobre la demanda presentada contra el Tribunal Electoral por haber aceptado la candidatura de Mulino. En Venezuela, actualmente el salario mínimo es de 130 bolívares, lo que equivale a $3.56, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. $3.56 son insuficientes para que los venezolanos puedan cubrir sus necesidades básicas, o por lo menos la canasta familiar, que se ubicó en $554.26 en el mes de marzo, según reportó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FVM. Cuba, Tanzania y Kirguistán son otras de las naciones que tienen el sueldo mínimo más bajo, con montos equivalentes a $88,56 y $26, respectivamente, pero muy por encima de los $3.56 en Venezuela. Los trabajadores públicos venezolanos exigen un sueldo mínimo de $200, con incidencia en las tablas salariales. El sueldo mínimo fue fijado en 130 bolívares el 15 de enero de 2022. En ese entonces representaba $30. Actualmente ha perdido más del 80% de su valor, hasta llegar a $3.56. El gobierno de Turquía desplegó hoy miércoles unos 42.000 agentes de policía para bloquear los accesos a la histórica plaza Taksim de Estambul para impedir la llegada de miles de personas con motivo del 1 de mayo. El Tribunal Constitucional de Turquía dictaminó el pasado mes de diciembre que no se puede prohibir la concentración en la plaza Taksim con motivo del 1 de mayo. La Corte argumentó que Taksim tiene un significado simbólico,
y es el espacio de la memoria común de los trabajadores, y consideró como constitucionalmente inaceptable prohibir manifestarse allí. Sin embargo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró anoche que Taksim no era un lugar de reunión e instó a sindicatos y partidos políticos a mantenerse alejados de acciones que pudieran dañar la atmósfera del 1 de mayo. Ecuador defendió hoy miércoles ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya que el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al expresidente Jorge Glass fue un acto excepcional y aislado, al tiempo que subrayó que el político ecuatoriano ha sido debidamente condenado por delitos de corrupción. México, por su parte, solicita a la Corte Internacional de Justicia que exija a Quito tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas. El secretario de Estado Anthony Blinken se reunió hoy en Tel Aviv con el presidente de Israel Isaac Herzog, a quien reiteró su compromiso para lograr un acuerdo de tregua ahora. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró hoy a Blinken que no aceptará un acuerdo que incluya el final de la guerra en Gaza. Netanyahu avisó que si Hamás no renuncia a su exigencia de un alto al fuego permanente, no habrá ningún tipo de acuerdo, e Israel invadirá la localidad de Rafah. Se espera en las próximas horas una respuesta de Hamás a la última contraoferta de tregua que incluiría el canje de 33 rehenes vivos por un número indeterminado de presos palestinos, además del retorno de los gazatíes desplazados al norte. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei en la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, considerada imprescindible por Milei para acometer su programa de desregulación de la economía. La llamada reforma laboral modifica la ley de contrato de trabajo al extender el período de prueba de 3 a 6 meses y permite a las convenciones colectivas de trabajo ampliarlo hasta 8 meses y hasta 1 año, según el tamaño de la empresa, lo que le ahorra la indemnización por despido. Hasta aquí las noticias más importantes del día. Vamos entonces con nuestra primera entrevista. Vamos a la costa oeste de Estados Unidos, donde en la ciudad de Los Ángeles está el analista político Hernán Molina. Hernán, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, César Miguel, un gusto estar contigo. Y en especial gracias por el madrugonazo, porque la diferencia horaria hacia la costa oeste es importante a esta hora. A ver, el juez Juan Merchan, que supervisa el caso penal de Donald Trump en Manhattan, lo declaró culpable de desacato ayer y lo multó con $9,000 por violar repetidamente la orden de silencio. Y le advirtió que podría ir a la cárcel si continuaba atacando a testigos y miembros del jurado. A ver, ¿cómo va ese juicio y qué implicaciones tiene políticamente hablando a tu entender, Hernán? Mira, las $9,000 son porque en 9 oportunidades Trump violó lo que se llama el gag order, o sea, como tú bien decías, la orden de silencio, para que Trump no siga atacando a miembros del jurado, a miembros personal de la corte, al mismo juez, a la familia del juez. Y Trump esto lo hace porque sabe que continúa construyendo un relato y una narrativa de que este es un juicio que está llevado a cabo contra él políticamente. Y él lo ha dicho en varias oportunidades, que este es el juicio de Biden contra él. Entonces, yo creo que Trump va a seguir adelante con esto. No le va a importar que potencialmente pueda llegar a terminar en una cárcel. ¿Por qué? Porque esto hace que la base continúe enganchada con Trump. Yo acá el problema político que veo para Trump es que el votante moderado, ese votante que generalmente lo llama independiente, ese votante que por ahí en un momento votó por Obama, después votó por Trump y después terminó votando por Biden, o sea que va y viene entre republicanos y demócratas, esto no le debe caer nada bien. Es más, hay encuestas que muestran que varios de estos votantes están hartos de esta teatralidad de Trump, porque lo único que hace es añadir más vicisitud a un mundo que ya obviamente está convulsionado
por lo que está pasando, no solamente en Gaza y con Israel, sino también lo que pasa con China y Taiwán, con Irán. O sea, no faltan problemas en el mundo y sobre todo lo que no termina de solucionarse aquí en Estados Unidos, el tema de los precios, el tema de que el dinero no alcanza, que las rentas están altas. Entonces, la gente está buscando soluciones. Yo creo que para Trump esto no es algo conveniente realmente. A ver, ¿a dónde puede conducir este juicio? Descartando que le pongan preso, porque vendría una situación paradójica y absurda. Un hombre que goza de la protección del servicio secreto, como todo expresidente, estaría en una cárcel bajo el cuidado de quién, del servicio secreto, del alcalde de la cárcel. En fin, es algo que no entra en la lógica. Sí, obviamente Sí. obviamente si eso llegase a pasar, tendría que haber una comunicación entre el personal de la cárcel, que está administrada por la policía, o sea, el sheriff, o en este caso es el departamento de policía de la ciudad de Nueva York, y el servicio secreto, porque esto obviamente, como tú bien lo apuntas, este no sería un reo más, no sería un detenido más, es un expresidente de Estados Unidos, algo que nunca obviamente ha ocurrido en nuestro país. Pero yo creo que más allá de estas, que no es un pequeño detalle, obviamente, yo creo que la convicción, o sea, la sentencia de Trump en este juicio es altamente probable en base a los testimonios que hemos escuchado. Peckerman hablando básicamente de que él y Trump habían pergeñado todo esto para proteger a Trump durante la campaña. O sea, eso claramente es una admisión de que acá hubo una violación a la ley de campañas, porque obviamente el destino de todo esto, el objetivo de toda esta argucia era que la gente, los votantes que terminaron votando por Trump y aquellos que no supieran que Trump había tenido todos estos amoríos que obviamente lo pintaban muy diferentemente a lo que Trump se presentaba como una persona cristiana, evangélica, que apoyaba estos valores, ¿no? O sea, aquel que estaba medio dormido por ahí creyó esa historia, pero todos aquellos que estuvimos despiertos por tantos años sabemos que es una narrativa bastante distante de lo que realmente es Trump, ¿no? En todo caso, no es para hacer consideraciones morales, pero ni siquiera amoríos, porque estamos hablando de dinero, ¿no? De servicios profesionales de trabajadoras sexuales. Ahora, ¿qué ocurrió ayer en ese juicio? Porque esto no termina victimizando a Trump y eso no le daría algún rédito electoral. ¿Qué ocurrió ayer en el juicio, Hernán? Bueno, Trump se victimiza, no hay ninguna duda. Es más, se victimiza cuando no tiene estas razones para victimizarse, porque el culpable de que el juez le imponga esta sanción de $9,000 es porque Trump no puede contener su impulsividad, pero también porque Trump sabe que necesita mantener a su base enganchada, activa, que busca generar la bronca en la gente que lo sigue. ¿Por qué? Porque la bronca moviliza, la bronca te empuja a hacer cosas impulsivamente o no, para tomar una decisión, para tomar una acción. Y esa acción que busca él es que la gente lo siga de todas maneras y que eventualmente salga a votar, no solo para apoyarlo a él, sino salga para castigar a Biden, porque esto también es parte de la narrativa. Culpar a Biden y culpar a los demócratas por las vicisitudes legales que él está sufriendo, que son todas causadas por su propia mano, por su propio hacer. Sí. O sea, esto no ha necesitado ayuda realmente. Él yo creo que a veces es su peor enemigo, y no digo a veces, yo creo que en la mayoría de las veces. Ya. En todo caso, ya esto tiene ribetes de culebrón, ¿no? Porque se habla de la infidelidad, a lo mejor la señora Melania Trump, cómo queda en medio de todo esto, en fin. Claro, hay mucho para alimentar el morbo, ¿no? ¿Qué palabra tan exacta has encontrado? Te felicito, porque a esta hora de la mañana, no son las 6:30 obviamente en Miami, pero ya has encontrado la palabra. Exactamente, esto es un culebrón, pero yo creo que el culebrón es Trump. Trump es un culebrón, Trump genera todas estas situaciones. Por eso yo siempre digo, para mucha gente, para una inmensa mayoría por ahí, Biden no era el candidato que ellos querían, pero lo votaron porque hubieran votado a cualquier persona para no seguir teniendo que escuchar el culebrón Trump. Lamentablemente,
Yo creo que están decepcionados porque Trump es Trump y Trump decidió doblar la apuesta y volver y presentarse una vez más. Vamos a ver qué pasa. No le has convenido al Partido Republicano y fíjate lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Hakeem Jeffries, presidente del bloque demócrata, minoría en el Congreso, apoyando a Mike Johnson, el speaker, o sea, el representante líder de la Cámara de Representantes, republicano, para evitar que gente como Marjorie Taylor Greene, la representante por Georgia, continúe con este show que ha montado para sacarlo a Mike Johnson. Y esta es también, yo creo, una acción contestataria contra Trump, porque hay un hartazgo, yo creo que en el centro, tanto de la izquierda más progresista y también de la derecha más rancia y conservadora que Marjorie Taylor Greene y Donald Trump representan. No quiero cerrar la conversación, Hernán, sin pedir tu opinión sobre las gruesas declaraciones que le dio el señor Trump a la revista Time, en particular cuando habla del uso de la fuerza con la Guardia Nacional contra los indocumentados. La pregunta es, ¿está dispuesto a ignorar leyes federales que prohíben el uso de la fuerza militar contra civiles? La respuesta: no son civiles, son personas que están ilegalmente en nuestro país. Si no son civiles y no son militares, ¿qué son? ¿Y cuál es la amenaza implícita en estas palabras, Hernán? No, la amenaza implícita yo creo que es la revelación cada vez más contundente, y creo que para mucha gente eso está bastante claro, pero creo que está cada vez más claro, de que Trump está dispuesto a cualquier cosa y que tiene ribetes, tiene características fascistas, autócratas. Por eso yo creo que se lleva también con Putin, porque lo admira que Putin tenga esa cantidad de poder y esa calidad de poder subyugar y poder mantener a todo un país sumergido bajo su bota, ¿no? Entonces yo creo que esto es cada vez más claro para más gente de que Trump no tiene una apreciación de los derechos civiles, de las libertades individuales. El hecho de que una persona esté indocumentada no significa que deja de ser un ser humano que goza de ciertos derechos bajo la Constitución de Estados Unidos, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que Estados Unidos es suscriptor de esa resolución. O sea, cosas que en una democracia como Estados Unidos son sorprendentes y llaman la atención. Pero acá no es solo Trump. El Partido Republicano, en gran parte, ha sido cómplice de esto, porque se han quedado callados y hasta han llevado adelante, empujado la misma narrativa de Trump por una conveniencia personal y por miedo a Trump, porque obviamente Trump tiene mucho poder. Pero yo creo que esto en un momento termina, porque todos estos ciclos se terminan y muchos de estos van a empezar a despegarse como se están ahora despegando y están haciendo acuerdos con los demócratas liderados por Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes para poder parar esta minoría, porque es una minoría, muy minoría, en la Cámara de Representantes y en otros ámbitos, para que no sigan empujando a todo el partido hacia un barranco, porque no te olvides una cosa, hoy día la mayoría republicana en la Cámara de Representantes es la más pequeña que ha tenido el Partido Republicano contemporáneamente. Entonces, esto no les ha servido, no han podido conquistar el Senado, no han podido llegar a esa mayoría que pensaron que iban a tener en la Cámara de Representantes. O sea, esto todo tiene un impacto y tiene un costo. Y hay algunos que no están dispuestos a seguir pagando este costo, sobre todo porque ven que el conductor, que es Trump, no está en sus cabales, no está llevando al partido a una victoria muy probablemente en noviembre tampoco. Hernán, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Por supuesto, un abrazo y hasta la próxima. Hernán Molina, analista político desde la ciudad de Los Ángeles. Son las 9:42 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso nos ocupamos del informe anual de Provea 2023. Provea es una ONG defensora de derechos humanos en Venezuela. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45.
Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y para tu empresa, que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Te repito el teléfono, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Provea, una ONG defensora de derechos humanos, ha presentado su informe anual 2023. Aquí se advierte la grave crisis de los derechos humanos en Venezuela, que solo tendrá salida cuando las demandas de justicia e igualdad de derechos puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional. En Caracas está el coordinador general de Provea, Oscar Murillo. Oscar, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, y gracias por darnos esta oportunidad de difundir este trabajo investigativo. ¿Qué resaltas de este informe 2023, Oscar? Bueno, hay una característica medular a todo este trabajo que hacemos, que es una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo la gestión de Nicolás Maduro, que ya tiene 10 años, un poco más de 10 años en el poder. Vale decir que no solamente presentamos la evaluación de 15 derechos humanos contemplados en la Constitución venezolana como parte de esa revisión anual que hacemos de manera ininterrumpida desde hace 35 años. También estamos presentando un balance de los 10 años Maduro y de cómo ha incidido esta gestión, cómo ha impactado esta gestión en el goce y disfrute de los derechos humanos. Y ahí pues nos adentramos en un terreno donde caracterizamos una década que le hemos llamado una década oscura para los derechos humanos en materia de derechos laborales, en materia de integridad física, derecho a la vida, y nos preocupa como una organización que vela, que protege, que forma parte de su mandato los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la profundización del daño, del deterioro de la calidad de vida en aspectos claves como la alimentación, la salud y fundamentalmente el deterioro del salario y de las pensiones en Venezuela. Las cifras son escalofriantes, Oscar. En 10 años han sido asesinadas, 10 años de gobierno de Maduro han sido asesinadas 10.085 personas por agentes de seguridad del Estado. Y la mayoría de esos 10.085 asesinatos no han sido investigados. 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal. Se incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos crueles e inhumanos. No conozco las estadísticas históricas, Oscar, pero yo sospecho que ningún régimen en la historia contemporánea de Venezuela ha torturado y asesinado a más venezolanos que este de Nicolás Maduro. ¿Me equivoco? Está en lo cierto, César Miguel, y no solamente en las cifras que refieres que son parte del componente de los derechos civiles y políticos, tan afectados en los últimos 25 años, pero de forma muy acentuada en esta última década en Venezuela. Fíjate que lo que tú nos hablas, lo que nos refieres del informe, nos lleva a una palabra clave de este balance: impunidad. Si hay dos palabras que definen este balance, son empobrecimiento de la sociedad venezolana, que empuja a millones de personas, lo ha empujado a salir a buscar mejores destinos fuera de su frontera. Es hambre, es deficiencia alimentaria, es exclusión académica y por otro lado el tema de la impunidad. Y la impunidad lo que nos habla es de la falta de respuesta absoluta, deliberada por parte del Estado en dar respuesta a los ciudadanos. Esta distancia que nos preocupa mucho, la distancia entre el ciudadano y el Estado, se ha hecho tan profunda que incluso la noción y el concepto propio de Estado ha venido desapareciendo en Venezuela. Y eso es muy gravísimo, es muy grave porque eso tiene una profunda secuela y de impacto incluso en los planes de vida de las personas. Eso es algo que no lo evaluamos de manera
taxativa en el informe, pero precisamente al revisar todo ese balance, yo, digamos, enfatizaba ayer en la presentación pública, veamos los rostros, veamos el cuerpo, la carne y el hueso que hay detrás de estas cifras, que son realmente escalofriantes y que nos permiten tener un registro, no para simplemente tenerlo guardado. Yo creo que este es un registro que es una pieza de memoria, y a partir de esta pieza de memoria lo que planteamos es que puedan diseñarse a partir de las exigencias políticas públicas urgentes que puedan revertir la pobreza y especialmente el tema de la impunidad. Cuando hablas de la impunidad, esto nos lleva a un terreno muy, muy delicado, Oscar. Por ejemplo, por razones personales, en altos personeros de este régimen han levantado la bandera del asesinato de Jorge Rodríguez, padre, en los tiempos de la democracia, en los tiempos de Raúl Leoni, creo. Bueno, paso la página entonces. Pero las personas que fueron involucradas fueron castigadas. Es decir, el Estado marcaba distancia frente a los excesos que se cometían. Cuando tú hablas de impunidad, no han sido castigados ningún hecho, no han sido investigados los hechos de tortura, asesinatos. El porcentaje de la actuación del Ministerio Público, en este caso, presentado en el último examen periódico universal, reconocido por la propia Fiscalía, es que la impunidad en Venezuela ronda el 90%. Si estamos hablando de que si tenemos 10 asesinatos, menos de un asesinato atraviesa por un proceso de investigación. Esa es la realidad en Venezuela, incluso reconocida por el Ministerio Público y la Fiscalía en el último examen periódico universal. Como sabemos, en Venezuela no hay cifras. Ese es otro de los graves problemas estructurales que tenemos, una oscuridad, una opacidad de la rendición de cuentas. El principio de rendición de cuentas y la falta de transparencia en la gestión pública pues ha desaparecido en los últimos años, y eso es lo que termina también profundizando la distancia entre el ciudadano y el Estado, que habíamos referido anteriormente. Y en términos también de una reflexión que hacemos cuando revisamos esta cifra y los hallazgos con lo que nos conseguimos, tiene que ver con, definitivamente, hay un doble incumplimiento del pacto social en Venezuela, porque hay una constitución, pero además también hay una cultura democrática, hay una reserva democrática en el país, que entonces va afectada en dos dimensiones. Por un lado, un Estado que incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos, en materia de democracia, en materia de libertad, pero cuando los ciudadanos exigen que volvamos a ese pacto, es decir, el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de las obligaciones del Estado, la respuesta es la represión, la respuesta es la persecución, el hostigamiento. Fíjate, una cifra realmente importante y que esperamos no se repita más en la historia venezolana. 3.400 trabajadores amenazados, hostigados por ejercer su derecho a la protesta o levantar la voz por reclamar salario o por exigir mejora en la administración de sus empresas. Sobre todo estamos hablando de empresas públicas, con un énfasis importante en todo lo que tiene que ver con el parque industrial destartalado en Guayana. 3.400 trabajadores amenazados, más de 125 dirigentes sindicales presos en esta década de Nicolás Maduro. ¿Qué podemos tener acceso al informe, Oscar? Sí podemos tener. ¿En dónde? Ok. En el portal web de provea.org vamos a tener además un especial. Yo hago un especial reconocimiento también al prólogo que nos escribe Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, que termina con una frase que es clave en este momento. Creo que el futuro de los millones de venezolanos depende hoy día definitivamente del apoyo y de la comunidad internacional para poder acompañar a un pueblo que en medio de estas profundas heridas sociales y de deficiencia y de crisis en derechos humanos ha manifestado y es la determinación de ir a un proceso electoral para, a partir de esa ruta electoral pacífica, constitucional, generar los cambios que son ansiados y aspirados por la inmensa mayoría de los venezolanos. Oscar, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Oscar Murillo es el coordinador general de Provea. Nos habló desde Caracas.
9:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la erupción de un remoto volcán en Indonesia provocó el cierre de 7 aeropuertos debido a la nube de ceniza que llegó hasta Malasia y forzó la evacuación de miles de personas por temor a un tsunami, dijeron el miércoles las autoridades. El monte Ruang hizo erupción 3 veces el martes, lanzando lava y cenizas hasta una altura de 5.000 metros. Gracias, Flor Alicia. Bien, vamos ahora a Buenos Aires, donde está el periodista Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días. Gracias por atendernos. El audio, no te estamos escuchando, Nacho. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atender. Le han aprobado por fin la ley, la reforma laboral al presidente Milei, la reforma para la libertad de los argentinos. ¿En qué consiste esta reforma que tanto peleó el presidente? A ver, lo que se logró es la aprobación en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Lo que se logró es una media sanción de una parte de la propuesta original de Milei, lo cual es un avance, aunque esto ya se había logrado en el pasado con el anterior paquete. Ahora, ¿en qué consiste? En una reforma muy amplia. La estrategia de Milei es enviar un paquete de leyes que incluye diversos capítulos, y en este caso lo más importante es una reforma tributaria, una reforma laboral y, por sobre todo, una nueva tanda de impuestos y el otorgamiento de superpoderes. También hay que aclarar que los superpoderes son para disponer la privatización de un grupo de empresas en manos del Estado. Todavía falta mucho, hay una enorme repercusión mediática, pero están en la mitad del camino para lograr esta aprobación. A ver, ¿qué está aspirando puntualmente Milei? ¿Qué quiere él de inmediato una vez que tenga la libertad para actuar? Lo que él quiere es empezar a hacer una serie de reformas, por un lado, que permitan avanzar hacia una economía de mercado y disminuir la importancia o el peso del Estado dentro de la economía. Por el otro lado, desde el punto de vista político, lo que está buscando es tener al menos un éxito a 4 meses o casi 5 meses de su asunción. Hay que recordar que el presidente Milei gobierna con la minoría absoluta, tiene 36 diputados de 257 y 8 senadores de 72. Lo que él necesita urgente es dar una demostración de autoridad, y la novedad, para quien no vive en Argentina, es que hay una enorme diferencia entre lo mediático, el despliegue mediático al que nos acostumbra Milei, y su poder real. Su poder real es mínimo, y la novedad, insisto, es que esta vez hizo lo que haría cualquier presidente con cierta madurez. Negoció con la oposición a una costa de, por ejemplo, en los 57 capítulos que tenía su reforma laboral, haya quedado disminuida a 16. Pero lo que busca es autoridad. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es negociar con el Senado. Como todos saben, diputados representan a las fuerzas partidarias y el Senado representa a las provincias. Ahora, las provincias lo que le van a exigir es que esa reforma tributaria, que implica el agregado de nuevos impuestos, sea repartida entre las provincias. ¿Y esto por qué? Porque parte de la política de autoridad fallida que tuvo en la primera etapa, que le llevó a un fracaso, fue quitarle recursos a las provincias. Las provincias le están diciendo ahora, perfecto, ahora vamos a ir al Senado, y ese aumento de impuestos que está pidiendo, queremos una parte consistente, sobre todo de impuestos a las ganancias, que es uno de los que más recauda, y del impuesto país, que fue un invento de la anterior gestión, que ahora se aumenta, que tiene un enorme peso. Entonces las provincias le dicen, perfecto, usted quiere autoridad, nosotros necesitamos recursos, porque la crisis económica sigue siendo fuerte en Argentina. Ya. Nacho, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Nacho Montes de Oca, desde la ciudad de Buenos Aires. Son las 10:01 de la mañana, una pequeña pausa, y al regreso nuestro foro
para el día de hoy. Estamos en el Día del Amor, ¿no? Según Naciones Unidas, Día Internacional del Amor. Casarse a los 70, ¿por qué no? Esto es En Conexión, por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Las noticias de este momento. En Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Ha muerto un amigo, ha muerto un escritor al que seguí con muchísima afición, con muchísima admiración. Se trata nada más y nada menos que de Paul Auster, que murió de cáncer. Es una enfermedad sobre la que estaba tratando de sobrevivir, pero ya estaba en sus últimas etapas. Y bueno, la verdad es que ha sido muy doloroso. Es esta madrugada que estábamos preparando las noticias para comentárselas a ustedes. Tuve la misma reacción que tuviste tú cuando la leíste. Dios mío, o sea, se murió Paul Auster. Paul Auster es el autor de Squeeze Play, la trilogía de Nueva York, El país de las últimas cosas, Moon Palace, La música del azar, Leviatán, Mr. Vértigo, Tombuctú, El libro de las ilusiones, La noche del oráculo, The Brooklyn Foolies, Los viajes en el escritorio, El hombre en la oscuridad, Invisible, Sunset Park, 4321. Es un autor de familia judía, de ascendencia austríaca, aunque es norteamericano. Él nació en 1947 en Nueva Jersey. Hizo de Brooklyn su casa y también el escenario de la mayoría de sus novelas, especialmente aquellas entre 1980 y 1990. Tengo aquí unas frases de algunos de sus personajes en La noche del oráculo. Decía: las palabras son reales, todo lo humano es real y a veces sabemos las cosas antes de que sucedan, aunque no seamos conscientes de ello. Vivimos en el presente, pero el futuro está dentro de nosotros en cada momento. Quizá de eso se trata escribir, Sid, no registrar eventos del pasado, sino hacer que las cosas sucedan en el futuro. La última novela de él, Baumgartner, ya traducida al castellano, tiene mucho de autobiográfico. Es un hombre de 70 años, viudo, y él asume la viudez, la pérdida, como un muñón, ¿no? Es decir, como que vas perdiendo brazos, piernas, extremidades, y empieza a descubrir, estaba casado con una escritora que en la vida real es el caso de Paul Auster, es un profesor universitario, como Paul Auster, y este hombre solitario de 70 años empieza a descubrir textos de su esposa y empiezan una serie de reflexiones sobre el amor muy, muy interesantes, y se entusiasma con una mujer más joven y a ver si puede progresar allí o no. La recomiendo, está muy, muy bien. Y era casi un testamento ya, esto que escribió Paul Auster. Bueno, el tema de Baumgartner nos da pie para entrar en el foro del día de hoy. A los 70 años la gente puede volver sobre esa complicación tan sabrosa del amor. Casarse a los 70, no enamorarse, casarse a los 70. ¿Por qué no? Ese es el título para el foro de hoy. Contamos aquí en Miami con Andreina Atencio, coach de coaches. Acompaña a profesionales a conseguir éxito en salud. Coach Andreina. Andreina, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un placer verdaderamente estar con ustedes. Y en la ciudad de Maracay, estado Aragua, está la psicóloga, terapeuta de pareja y familia, Luisa Arenas, @Escuela de Amor. Luisa, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luisa, no te oigo. Muy buenos días a todo este equipo que cada mañana se levanta. Muchas gracias. Buenos días. ¿Aló? Sí, te oigo perfectamente, Luisa, perfectamente. Sí. A ver, casarse a los 70, ¿por qué no? ¿Por qué no, Andreina? No encuentro ninguna razón de por qué no. Encuentro muchas razones de por qué sí. Adelante. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ahora sí te escuchamos.
Ok, te decía que mi experiencia es de muchas razones de por qué sí casarse a una edad madura. Yo me caso a los 60, mi esposo justamente de 70, y yo siento que es una experiencia madura de conciencia en donde lo que nos lleva a unirnos es construir una edad dorada, unos años de compañerismo, de placer. No hay razones de complacer a otros, no hay ninguna presión social o hijos de por medio que muchas veces es la razón por la cual algunas parejas se mantienen unidas, sino todo lo contrario, es como ese deseo, esa voluntad libre de construir un proyecto de pareja juntos. Entonces, yo creo que es una experiencia de muchas ganancias. Muy bien. ¿Y tú cómo lo ves, Luisa? Agregar a lo que dice Andreina, el que generalmente lo que está detrás de la pregunta de por qué no es el prejuicio de la vida se acaba cerca de los 70, cuando tenemos al día de hoy un conocimiento de que la expectativa de vida está alrededor del 85, de la edad 85, con sus diferencias para hombres y mujeres, pero que a los 70 todavía hoy en día en las ciudades más industrializadas hay una expectativa de vida que puede estar alrededor de 20 años más. Entonces, cuando pones en perspectiva casarse a los 70, lo que estás exponiendo, ¿cuál es el proyecto de vida que tienes para tus próximos 20 años? Cuando además hoy en día hay cantidad de investigaciones sobre cómo envejecer saludablemente. A ver, cuando estamos hablando de este amor de, ya no de segunda etapa, quizá de tercera, ¿verdad? Estamos hablando de procurar una pareja contemporánea, ¿cierto? Porque ¿cómo sería con una pareja más joven? Pregunto a Andreina Atencio. Fíjate que yo creo, por allí he leído que el amor no tiene edad, pero los enamorados sí. Yo creo que debe ser una etapa de la vida en la que haya algunos intereses, valores, expectativas de la vida en común. En mi caso, nosotros nos unimos para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y eso, independientemente que nos llevamos 9, 10 años, está presente. Entonces yo creo que el tema de valores, independientemente de la edad, de lo que le das importancia, de lo que para ti tiene relevancia en la vida que quieres diseñar. Y como dice Luisa, cuando te unes a una edad madura, estás pensando en un proyecto de 10 o 20 años hacia adelante. Entonces yo creo que en la medida que hay puntos, que pueden haber puntos que nos distancien, que intereses particulares de cada uno, porque no todo es coincidencia, pero que esa coincidencia sea lo suficientemente nutritiva para que elementos como el placer, la tranquilidad, el disfrute de seguramente los últimos años de vida esté presente. A ver, la persona joven a los 30 años, 40 años, puede estar procurando pareja, ¿verdad? Y en eso viene desde la adolescencia, evidentemente. Pero ya después de los 60, en los 70, cuando la persona queda sola, se propone buscar pareja. ¿Cómo se da el proceso de buscar la pareja, de cortejar la pareja? ¿Se aplica a esto que está tan en boga ahora de aplicaciones en redes sociales? ¿Se aplica en sitios sociales más allá de las redes? ¿Cómo funciona esto, Luisa? Pues hay variedad y yo diría que también depende mucho del lugar, país donde te puedas encontrar. La mayoría de los países anglosajones, que además tienen espacios comunitarios sociales ya
creados desde hace muchísimo tiempo en línea, que ya existen aplicaciones especializadas para mayores de 65 años. Y esto es porque hay una diferencia, o sea, todo lo que está detrás de las aplicaciones de citas son investigaciones sociales. Y ya se tiene información acerca de la diferencia en las búsquedas de las personas maduras de las que no. Y por eso vas a ver que de repente en Reino Unido, Australia, incluso Japón, los espacios de encuentro para personas mayores combinan lo que es la parte online con lo presencial. También porque de este análisis de lo que ocurre en las sociedades es a las edades de mayores de 70 que estén solos, el riesgo de enfermar o de deprimirse es alto y muy costoso para los gobiernos, por lo cual es mucho más conveniente generar estos espacios de encuentro donde hay la posibilidad de conectar desde lo presencial en sitios comunitarios, plazas, conciertos. Hay muchas actividades gratuitas, no en vano. Los tickets para seniors tienen una finalidad. Esto existe desde hace más de 40 años. Quizás lo más novedoso es que hoy sabemos que es posible envejecer en salud. Y cuando hablamos de envejecer en salud, lo que estamos queriendo decir es que puedes mantener una vida saludable bastante cerca de los 80, 90 años, cuando se consideraba que el declive del cuerpo era lo único posible. Entonces, los cruceros para solteros mayores todavía siguen existiendo, y en la combinación de ambos. Mucho de lo que hacen las personas a esta edad es tener, como decía Andreina, una claridad de qué es lo que estoy buscando. Y por lo tanto me resulta mucho más útil saber si estoy buscando a alguien para cenar y pasar un rato agradable conversando, intercambiar libros y cada uno respetarnos desde nuestra casa, o para compartir un proyecto de vida juntos y mudarnos, y que esto implique también el respeto desde si a ti te gusta el fútbol y quieres ver el Manchester, pues lo vas a hacer y yo puedo dedicarme a la jardinería, no por ser actividades necesariamente de personas mayores, sino porque hay intereses diferentes y respetamos esa diferencia, porque lo que nos une es otro proyecto donde respetar las diferencias es fundamental. Floralicia quería intervenir. Adelante, Floralicia. Sí, justamente porque sé que hay muchos oyentes, algunos que están por encima de los 60. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Aquí tenemos seniorfriendsdate.com aquí en Estados Unidos. También está Senior Match, que funciona. Y bueno, y tienen esos datos que tú misma estabas refiriendo. Y yo creo que es interesante porque además hay data, no sé si ustedes la manejan, alguna de ustedes la maneja, sobre la sexualidad después de los 70, que pasaba a ser como un mito, un tabú, pero en realidad no es así. ¿Qué dices tú, Andreina? Yo creo que eso es ageless, definitivamente. Inclusive cuando comienza un matrimonio ya a cierta edad, no es lo mismo, me imagino, que tener 30, 40 años de casado. Es decir, yo creo que la nueva unión te da motivos, te despierta el deseo de vivir en todos los planos, y eso incluye la sexualidad. Yo creo que es un mito el que el amor, el sexo es para determinada edad. Cuando no importan las hormonas, no importa, digamos, aunque yo acepto que las hormonas es importante, obviamente, pero yo creo que ese hecho de estar iniciando una nueva etapa de tu vida te da múltiples razones para un despertar en todos los sentidos. Entonces yo a esas páginas o esos cruceros le encuentro todo el sentido del mundo. De hecho, una parte importante de la longevidad en bienestar tiene que ver con tener relaciones productivas, positivas. Entonces cuando entra esa nueva etapa, es una razón importante para sentirte pleno y vivo. Entonces, desde mi experiencia, yo creo
que no hay que tirar la toalla a ninguna edad, sino todo lo contrario, darle la oportunidad a alguna persona que tenga intereses comunes contigo de justamente construir ese proyecto en la edad madura. Leo que en el 2015, un estudio británico de la Universidad de Manchester, realizado entre 7.000 personas mayores, reveló que más de la mitad de los hombres, 54%, y un tercio de las mujeres, 31%, mayores de 70 años, afirmaban seguir siendo sexualmente activos, y un tercio de ellos tenían relaciones sexuales al menos 2 veces al mes. Esto me trae a la memoria ese novelón que es el amor en los tiempos del cólera de García Márquez, que tiene el mérito de ser una historia de amor de 2 ancianos, que, como decían, Florentino Ariza aguantó 4 décadas para poder ir al lecho conyugal con la señora Ariza, ¿no? Y bueno, ahí están, subiendo y bajando el Magdalena, creo que todavía. Muchísimas gracias, Andreina, muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. De verdad, cada encuentro es un placer. Así es. Gracias, Luisa. Luisa Arenas, terapeuta de pareja y familia en Maracay, y Andreina Tencio, coach de coaches aquí en la ciudad de Miami. Son las 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de las selecciones que vendrán este domingo en Panamá. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. A partir de hoy, 1 de mayo, comienza la prohibición de salud reproductiva en Florida. La prohibición estatal del aborto de 6 semanas, denominada Ley de Protección de los Latidos del Corazón, entra en vigencia hoy y reemplaza una prohibición menos restrictiva de 15 semanas promulgada por el gobernador Ron DeSantis en el año 2022. ¿En qué condiciones, cómo quedan ahora las mujeres en el estado de Florida? La pregunta se la formulo a la señora Debbie Mucarsel Powell, que ella es candidata al Senado de los Estados Unidos precisamente por el estado de Florida. Debbie, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César. Espero que todo se encuentre bien esta mañana. Muchas gracias. ¿En qué estado se encuentran ahora con la nueva ley las mujeres en Florida? Sí, César, tú dijiste 15 semanas y la realidad es que a partir de hoy la ley dice que mujeres no pueden tener acceso a esa salud reproductiva a partir de las 6 semanas. Pasaron una ley el año pasado, la legislatura y el gobernador firmó esa ley y Rick Scott, mi oponente, dice que él hubiese firmado esa ley que elimina el acceso a esa salud, a esos servicios médicos para una mujer que es tan central a la integridad, a la seguridad y a la salud de la mujer. Y sin casi ninguna excepción para la violación de jóvenes o víctimas de incesto. Y para mí esto es sumamente preocupante. En Colombia, en Argentina, en México, pasaron una ley para proteger ese acceso a servicios médicos de reproducción para la mujer, acceso para terminar un embarazo cuando el feto no es viable, es exactamente como está escrita ahora la enmienda que van a poner en la boleta en noviembre para proteger ese acceso a salud a mujeres, porque es ligado directamente a altas tasas de violencia en contra de la mujer y también altas tasas de mortalidad materna. Y sabemos que aquí en el estado de la Florida eso afecta más a mujeres latinas, a mujeres de color, mujeres que no tienen ingresos altos. Y yo estoy sumamente preocupada como mujer, como mamá. Yo tengo 2 hijas y también tengo un hijo. Y esto va a afectar a familias en todo el estado. Y no solamente en el tema de salud, que va a comprometer la calidad de salud que vamos a poder obtener aquí en este estado, pero también compromete la economía. Muchos
doctores están pensando, no quieren tener problemas legales y quieren salir de este estado. Muchos padres con los que yo he hablado no quieren enviar a sus hijos aquí a la universidad. Esto va a afectar, va a tener un efecto mucho más grande que solamente esta violación a la mujer, a ese derecho que es tan central, como digo yo, es un derecho civil, es un derecho de libertad. Recordemos, César, que nosotros hemos venido a este país para tener esas oportunidades económicas, pero también para tener la libertad de vivir en una democracia donde tenemos privacidad de hacer ese tipo de decisiones. Y esto debería de ser entre la mujer, su doctor, su familia, su Dios. Y por eso este país ha tenido una democracia fuerte, pero desafortunadamente estamos ahora enfrentando estos ataques, específicamente ataques contra la mujer. Me llamó la atención, Debbie, cuando usted habla de la violencia. ¿Podría explicar un poco más el contexto de la violencia en este caso, por favor? Sí, nosotros sabemos que aquí en el estado de la Florida hay mucho tráfico humano, hay muchas jóvenes que enfrentan violación, también enfrentan violencia y sabemos que las estadísticas demuestran que esto es un tema que es mucho más alto para mujeres, obviamente, que para hombres viviendo en este país. Y una de las cosas que yo pensé en cuanto me desperté esta mañana es que ahora estoy viviendo en un estado donde si a mi hija la violan, ella va a tener tiene que comprobar en una corte con la policía que fue violada. Y ese es un tema que protege mucho más al criminal que a la mujer. Cuando le sucede esto, es una situación traumatizante para muchas mujeres, para víctimas de violación o de incesto o de otro tipo de violencia en contra de ellas. Toma mucho tiempo para que mujeres puedan ir a la policía muchas veces, especialmente cuando son menores de edad. Y ahora tenemos un gobierno, políticos como Rick Scott, políticos como DeSantis, que está diciendo a las mujeres, bueno, esa es la ley, van a tener que comprobar en las cortes si eso sucedió para poder tener acceso a ese servicio médico que es tan crítico para mujeres. En noviembre va a haber una suerte de referendo. ¿En qué consiste, Debbie? Bueno, de la forma que está escrita esa enmienda, y no es político, no debería de ser partisano, porque muchos republicanos también firmaron esa boleta para tenerla en la enmienda. Es un tema que une a mujeres, a hombres, a familias en todo el estado. Yo he estado viajando por todo el estado y básicamente dice que una mujer tiene el derecho legal de poder tener servicios médicos de reproducción hasta que el feto hasta que el feto sea viable, o sea, y eso es determinado entre 20, 22 semanas, de lo que yo he estado conversando con doctores, con personas que proveen este tipo de servicios médicos y que el gobierno no puede interferir. Básicamente es tener acceso legal a estos servicios aquí en el estado de la Florida sin interferencia de políticos, sin interferencia del gobierno y que sea entre la mujer y su médico y su proveedor. A ver, dijo usted, Debbie, esta es una decisión que debe tomar la persona con su familia, su pareja, su médico y su Dios. Me llamó la atención que incluyera a Dios en esto porque uno sospecha que muchos de los argumentos son de carácter religioso. ¿Cuál es su opinión, Debbie? Bueno, César, mira, yo soy católica. Yo fui a un colegio solamente de mujeres católico, me gradué de un colegio católico y yo tengo mi propia fe, yo nunca he tenido que enfrentar ese tipo de decisión personalmente, gracias a Dios. No he tenido, no me ha sucedido algo así, pero conozco mujeres que han tenido que enfrentar estas decisiones, muchas veces de terminar un embarazo que ellas han querido por problemas del feto o de su salud, mujeres que han tenido una situación violenta y yo no voy a juzgar a una mujer en su creencia o en su fe. Tenemos muchas religiones en este país. Esa es parte de la libertad de poder tener la fe privada. Para la religión judía, por ejemplo, César, para los judíos siempre ponen enfrente la salud de la mujer y este tipo de ley viola las creencias judías. Yo he hablado, mi esposo es judío, yo he hablado con familias judías donde para ellos esto es una violación verdaderamente de su fe, porque ellos ponen a la mujer como el centro de las decisiones, especialmente en la familia. Entonces, por eso yo pienso que hay que respetar las creencias de otros. Yo nunca le diría a una mujer que no quiere terminar su embarazo que lo haga. Por eso es una decisión de su fe.
lo que estamos diciendo es que el gobierno y los políticos no deberían interferir. Sabemos que cuando quieren robar una libertad, no paran ahí. Y Rick Scott es uno de ellos. Rick Scott, mi oponente, pasó leyes muy violentas en contra de la mujer cuando era gobernador. Él pasó una ley donde obligaría a una mujer que tiene que terminar su embarazo, que tendría que esperar 24 horas y tener un ultrasonido. Eso es cruel, eso es interferir en esa privacidad de la mujer. Y son ataques violentos, César. Yo soy la menor de 4 hermanas. Mi madre nos trajo a mis hermanas y a mí para tener seguridad, para tener libertad. Y este tema que es tan íntimo y privado para una mujer, en realidad es algo que protege no solamente nuestros derechos civiles, pero nuestro futuro, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra salud, nuestra economía. Conversé justamente ayer con alguien que trabaja con clínicas y con doctores, y ahora quiero que piensen en otra cosa. Muchos jóvenes que quieren ser doctores de mujeres, de la salud de la mujer, no van a tener ahora acceso a tener esa práctica clínica, porque muchas veces mujeres tienen que terminar un embarazo por salud, solamente por salud, que les está arriesgando la salud a ellas, no se está desarrollando el feto. Ahora muchos enfermeros, muchos doctores aquí que están estudiando ese tipo de medicina no van a tener ni siquiera la práctica, o sea que va ahora a comprometer la calidad de servicios médicos en este estado. Debbie, le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy. Gracias, César, y muchos saludos a todos. Gracias. Debbie Mukasey Powell es candidata al Senado en Washington por el estado de Florida. Son las 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, escucha esto, César Miguel. Para la gente que está buscando casa en el mundo, esta cifra es impresionante. El número de casas abandonadas en Japón aumentó a casi 4 millones, según datos del gobierno que reflejan el envejecimiento demográfico y la despoblación de las zonas rurales del país. Un estudio del gobierno publicado ayer reportó que en el año 2023 había 3.85 millones de casas vacías en Japón, un 80% más que 20 años atrás. El fenómeno es especialmente pronunciado en las zonas rurales, como dije antes, y es consecuencia, por supuesto, de la población envejecida que va dejando sus casas, muchas de ellas deshabitadas, pertenecen a residentes de las grandes ciudades que las han heredado, pero que no quieren utilizarlas y están vacías y dañándose con el tiempo. Mira, gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Panamá, que el próximo domingo 5 tendrá elecciones presidenciales. Allí está el director del medio digital Foco Panamá, Daniel Lopera. Daniel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días a ti, César Miguel, y obviamente a toda tu audiencia. Saludos desde la calurosa y caótica ciudad de Panamá. Calurosa y caótica. Bien, Daniel, ¿qué se espera pueda ocurrir el próximo domingo? Mira, lo que ha marcado estas elecciones ha sido un poco de incertidumbre, ¿no? Alrededor de la figura de Ricardo Martinelli, de su partido, el expresidente que fue condenado por lavado de dinero. Él ha marcado la incertidumbre que hay en estas elecciones a 4 días de las elecciones. Todavía en este momento la Corte Suprema de Justicia se encuentra reunida para decidir si el favorito en las encuestas, que es José Raúl Mulino, que es el delfín de Ricardo Martinelli, pueda correr o no en las elecciones del 5 de mayo. Entonces, a 4 días de las elecciones todavía hay un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Por qué Mulino está en cuestionamiento? Todo empezó hace un par de meses cuando Ricardo Martinelli, a pesar de estar ya condenado por lavado de dinero, decide postularse como candidato a presidente de su partido, realizando metas. Al inevitablemente quedar inhabilitado precisamente por tener esa condena, su vicepresidente asciende a ocupar su lugar como candidato a la presidencia. Sin embargo, por 2 razones. Una, como era el candidato a vicepresidente, no tiene candidato a vicepresidente, no tiene vicepresidente, y la Constitución es muy clara de que el presidente debe estar acompañado de un vicepresidente. Y por el otro lado, también el hecho de que su proceso para ser electo vicepresidente y ahora candidato a presidente no cumple con las formalidades del caso, ¿no? ¿Y cuán popular puede ser Mulino? ¿Cuántas posibilidades de ser electo tendría?
Claro, en todas las encuestas Mulino está como claro favorito de ganar las elecciones. El fenómeno de Ricardo Martinelli como un presidente populista, a pesar de sus innumerables casos de corrupción, digo, es una historia que todos conocemos en Latinoamérica, ¿no? Y Mulino es el favorito para ganar las elecciones. Martín Torrijos, quien ya fuera presidente, está aspirando de nuevo. ¿Qué posibilidades tiene? Mira, Martín Torrijos está corriendo fuera de su partido. Él decide abandonar su partido histórico, el PRD, el que lo llevó a la presidencia, para correr por el Partido Popular, que viene siendo la democracia cristiana. Y él está apelando precisamente al descontento que hay con el candidato del PRD y él llevarse un poco de esa estructura. El PRD es el partido más grande de Panamá, 700.000 inscritos, el partido más organizado, y él está apelando, digamos, a llevarse ese voto. Él está en segundo lugar, están empatados tres, nosotros aquí le llamamos comúnmente los trillizos, que son Martín Torrijos, Ricardo Lombana y Rómulo Rux, empatados completamente en segundo lugar. De ellos tres, entre ellos tres, estaría entonces el futuro presidente si no se resuelve lo de Mulino. Eso sería lo lógico. Esos votos de Mulino, obviamente, a 4 días de las elecciones, ni tú, ni yo, ni los gurús políticos van a saber a dónde van a caer, pero lo lógico sería que uno de estos tres personajes sería los que se alzara con la victoria, ¿no? Y entre Lombana, Torrijos y Rux, ¿por cuál te inclinarías? ¿Por cuál se inclinan las encuestas? Es que ese es el tema. Las encuestas están bastante parejas, casi que en el margen de error. O sea, si alguno sube 1,5 puntos, medio punto. Cada uno tiene como su edge. Ricardo Lombana es un outsider, viene de una candidatura independiente en el 2019 donde sacó el 18% de los votos, tiene un movimiento joven, ambientalista, o sea, todo este tema. Mientras que Rómulo Rux, por ejemplo, que es un partido más tradicional, de una de las firmas más grandes de abogados de aquí de Panamá, tiene el respaldo de los dos de los partidos más organizados y más estructurados del país. Entonces, cada uno tiene como ese algo que le podría garantizar la victoria en tal caso, pero para todos los efectos están completamente empatados. Y eso hace que mucha gente que no quiere votar por Martinelli o no quiere votar por Mulino, que quiere votar a ganador, se vea confundido entre estas tres opciones. ¿Cuándo se toma la decisión ya definitiva con relación a Mulino? En la Corte Suprema entró en una sesión permanente el día de ayer. Se espera que hoy puedan tener una decisión, ya sea a favor o en contra. Hay algunas salidas, digamos, mucho más amables que pueden hacer. Por ejemplo, invitarlo o digamos, mandar la orden para que tenga que nombrar a un vicepresidente antes de tomar la posesión en caso de ganar. O sea, hay varias salidas. Hay otra que es la inhabilitación completa y hay otra posibilidad que la Corte diga, mira, todo se cumplió bajo la regla y Mulino puede correr y el 5 de mayo, quién sabe si tenemos a Mulino presidente. Daniel, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y a toda tu audiencia y esperarán noticias de nosotros el 5 de mayo. Así será. Daniel Lopera, director de Foco Panamá desde la ciudad de Panamá. 10:40. Una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Bien, vamos ahora con nuestra próxima entrevista. Tengo siempre un problema con el próximo entrevistado, que me lo presentan con un nombre y luego me aparece otro. No sé por qué ocurre eso. De manera que mi primera pregunta es, ¿con quién estoy hablando en la mañana de hoy, por favor? Estás hablando conmigo. O sea, mi querido colega. Claro, colega, que usted sabe que al reconocer la voz, pues ya, eso es una cuestión mnemotécnica. Al reconocer la voz, se sabe exactamente quién la produce. Ajá. Muy bien. ¿Cómo estás, Junior? Bueno, muy bien, en el trabajo, por cierto, siempre haciendo esas promociones extraordinarias de los eventos. Bueno, vamos a presentar un evento que se llama Juventud Milenaria. Va a estar Trino Mora, Rudy Márquez y Nancy Ramos, entre otros. Mira, recuerdo un día un cumpleaños de Gilberto Correa y cuando llegó la torta, Trino Mora cantó, y esto no es cuento, Yesterday. Nos pegó a toditos. Bienvenido, querido Emilio. Mira, gracias, César. Hablando de la juventud milenaria, ya ustedes tienen 21 años con este Laureamor y Emidilio. Tal cual, 21 años. Empezó hace tanto tiempo que por eso queremos terminar con él de una vez por todas, haciendo una gira final
y despidiéndonos de la gente con este espectáculo. ¿Por qué ha sido tan longevo? ¿A qué se lo atribuyen? Bueno, en principio a que se presentaba únicamente en la época de los enamorados, alrededor del 14 de febrero. Se hacían no más de 7, 8 funciones anuales. Posteriormente hicimos otras en otras épocas, pero como estaba prácticamente la letra hecha para que fuese para el Día de los Enamorados, pues nos circunscribimos a la fecha. Pero esta vez, como se hizo tan popular el show, como era considerado como el mejor show que nosotros hacíamos, decidimos hacer una gira porque ya está un poco caduco. La gente que vaya ya son divorciados, viudos. Antes iban parejitas jóvenes de novio, pero ahora pues ya ha pasado el tiempo. Pero el caso es que, digamos, es un show que tiene mucho de nostalgia, porque, digamos, al venezolano sobre todo le recuerda esa época al principio de los 90. Fíjate, hoy es el Día Internacional del Amor, que no quiere decir que sea el Día de los Enamorados, sino el Día Internacional del Amor. Y el foro del programa de hoy era casarse a los 70, ¿por qué no? Y no quiero contarte los resultados, pero eso como que no se acaba. Bueno, ojalá que no se acabe ya. Yo creo que todo el mundo ha alargado su juventud demasiado. Cirujanos plásticos se han encargado de eso. Gente que fabrica pastillas, gente que fabrica jarabes, elixires y vitaminas para alargar la juventud. Muy bien. Entonces, iban parejitas y ahora van viudos, divorciados. Y gente que tuvo pareja y ya no, que han pasado por varios divorcios y varios desencantos y varias reincidencias. ¿En cuál te ubicas tú? ¿Qué mensaje se le manda a cada una de esas categorías humanas? Bueno, mira, el show tiene frases que son lapidarias. Hay una que me gusta mucho, que dice: ¿qué carrizo tiene el matrimonio que es capaz de terminar una relación de 20 años de noviazgo? Caray. Entonces, eso es interesante. Por otra parte, hay muchas cosas que se establecen allí. En principio, lo que tú acabas de mencionar, o sea, el amor no acaba nunca. Cuando tú dices, ya terminó, ya no me vuelvo a enamorar, vuelve a aparecer otra persona que te interesa y te renacen todas las esperanzas y todas las tonterías que uno dice antes de casarse. ¿Y por qué se es tan reincidente en esa materia? Habida cuenta que por lo que veo eres un experto. Definitivamente, nosotros llevamos 20 años haciendo esto y hemos pasado por todas las etapas que están ahí. De hecho, Laureano está más adelantado que yo porque está en plena reincidencia. Sí. Él volvió a agarrar el ciclo otra vez. Ya lo veo. Y está todavía de luna de miel, ¿no? Todavía, la luna de miel eterna. Ya tiene 1 año de luna de miel. ¡Qué maravilla! ¡Qué excelente! ¿Qué le dices a la gente para que vaya a verte en esta reincidencia? Bueno, le digo que esta es la última oportunidad de verlo. Este es el último espectáculo que se va a presentar de Laureamor y Emidilio en el mundo. Hasta ahora creo que no vamos a tener otra. No, miento, en Atlanta lo vamos a presentar también. En Atlanta, pero que estos son los episodios finales. Y es real, porque definitivamente vamos a terminar con para empezar con un nuevo show que no tiene mucho que ver con el amor, tiene mucho que ver con otras cosas, pero no con el amor. Y vamos a dejar de cansar el tema por un buen tiempo. Bueno, les digo que se van a ver retratados en alguna de las etapas, porque todo el mundo tiene cabida en esto del amor, que está modernizado, porque hace 21 años, como se dice en el espectáculo, el amor era concebido entre un hombre y una mujer. Pero hoy en día, pues todo eso ha variado. Cuidado, ¿qué hacen ustedes en el escenario? No, de todo. Oh. De todo menos lo que está prohibido, obviamente. Mira, pero esta última temporada no es a lo y Lanchester, ¿o sí? No, definitivamente no. Nosotros, de hecho, entendimos que
el tema lo aprovechamos, lo disfrutamos, lo hicimos. Muchísima gente lo vio, muchísima gente. Nosotros en Venezuela hicimos muchos espectáculos, en el mundo hicimos muchos espectáculos con Laureamor y Emidilio, y creemos que es hora de darle un buen entierro. Hablando de la reincidencia, Laureano apoya esto. Muy bien. Entonces, vistas las circunstancias, ya que no hay vuelta atrás, vamos al entierro entonces. Invite, por favor, al sepelio del amor. Bueno, el sepelio de ese espectáculo se efectuará en el Hotel Eurobuilding, ese que queda, que lo llaman EB, al lado del aeropuerto. Allí podrán, pues, aquellas personas que no les gusta ir al teatro porque sienten que les falta algo, que solamente tienen una silla y no una mesa. Al parecer les prefieren una mesa, porque en la mesa se pueden poner cosas, pues. Se pueden poner platos, cubiertos, vasos y botellas. Entonces, en el Hotel Eurobuilding tienen esa facilidad, que usted puede sentarse a ver un espectáculo de humor con un vaso, con una botella, con un tenedor, un platico, unos pequeños, una cosa, y usted va a disfrutar mucho más. Va a hablar, va a conversar, va a comer, pero va a reírse, que es lo que nosotros queremos que usted haga. Eso va a ser el 11 de mayo. Lleve a su mamá y salga de eso. Muy bien. El 11 de mayo, ¿a qué hora entonces? Sábado 11. Y, ¿verdad? Sí. En la víspera. Exactamente. Entonces lo que hay que hacer es, de alguna u otra forma, devolver esa plancha que le compró a su mamá. Devuélvala, que aquí tiene la facilidad que todo se puede devolver, y cómprele una entrada para ver Laureamor y Emidilio este sábado 11 allá en el EB, Hotel EB. Muy bien. Fuerte abrazo, querido Emilio. Un abrazo, César. Nos debemos una. Sí, señor, nos debemos varias. El gran Emilio Lovera con Laureamor y Emidilio, y por supuesto el no menos grande y siempre muy querido Laureano Márquez. Son las 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, no sé si conocen nuestros oyentes que la semana pasada comenzó a aplicarse la primera etapa de la ley que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral en Chile. Es una iniciativa aprobada con grandes apoyos el año pasado en el Parlamento y que convierte a Chile en el segundo país de la región tras Ecuador en fijar la jornada en 40 horas semanales. Hoy el presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió con motivo del Día Internacional del Trabajador esta reducción de jornada. Dijo que no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. Muy bien, y pensar que antes de las revueltas del 1 de mayo, precisamente, se trabajaba hasta 12 horas diarias. Es decir, la mitad del día la pasabas trabajando. Qué bárbaro. Así que bastante se ha avanzado. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:53. Y con los Bam Bam nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.